Mi esposa y sus hermanas pensaron que era gracioso hacerme una broma pesada en mi cumpleaños. Me pusieron nueces en la comida a sabiendas de que soy alérgico, y se fueron riendo y gritando. Buena suerte. Nunca volví. 5 años después, me encontró y su sonrisa se desvaneció al ver quién estaba detrás de mí. Mira, no digo que sea un genio ni nada por el estilo, pero siempre pensé que al casarte con alguien existía un acuerdo tácito de que no intentarían, ya sabes, matarte. Llámeme anticuada, pero pensaba que el intento de asesinato era algo así como un acuerdo para quedar en la cárcel hasta que la muerte nos separe. Resulta que fui ingenua. ¿Quién iba a imaginar que los votos matrimoniales venían con una cláusula que decía, a menos que sea realmente gracioso, todo vale? Así que ahí estaba yo, cumpliendo 32 años un martes cualquiera de septiembre, sentado a la mesa de mi comedor como un cordero inocente camino al matadero. Mi esposa, Sabrina, había estado actuando de forma extraña todo el día, lo cual, sinceramente, debería haber sido mi primera señal de alerta. Había estado riéndose con sus hermanas, Bella y Casey, toda la tarde, susurrando con esa complicidad que tienen las mujeres cuando planean una fiesta sorpresa o cuando traman tu muerte. Alerta de spoiler. No era una fiesta sorpresa. Lo hicimos todo desde cero, anunció Sabrina con una sonrisa orgullosa que habría sido adorable si no supiera lo que se avecinaba. Me puso un plato rebosante de pasta delante, y la verdad es que tenía una pinta increíble. Esa clase de comida casera que te hace pensar que quizá tu matrimonio no esté tan mal después de todo. Quizá tu esposa sí te ama. Quizá esos vídeos de bromas que ella y sus hermanas han estado publicando en YouTube no te estén consumiendo lentamente. Un vídeo humillante a la vez. Sí, fui una idiota. Bella, la hermana mediana, con su pelo rubio perfectamente liso y esa expresión de autosuficiencia permanente, trajo la ensalada. Te va a encantar, dijo, y juro por Dios que la forma en que enfatizó, encantar, debería haber hecho saltar todas las alarmas de mi cabeza. Pero no, me limité a sonreír como la ingenua que era y agarré el tenedor. Casey, la más joven con 26 años y, de alguna manera, la más sádica de las tres, sacó su teléfono. Espera, déjame buscar un buen ángulo, dijo, colocándose cerca de la puerta de la cocina. La iluminación es perfecta. ¿En serio me estás grabando mientras ceno?, pregunté, pero ya estaba acostumbrada. Todo era contenido para su canal. Mi vida se había convertido en un reality show interminable donde yo era a la vez la estrella y el blanco de las burlas, y nunca veía el guión. Solo come, dijo Sabrina, con esa sonrisa aún dibujada en su rostro. Es tu cumpleaños, cariño. Disfruta. Y así lo hice. Enrollé un poco de pasta en mi tenedor, le di un mordisco e inmediatamente supe que algo andaba mal. Había una textura, un crujido granuloso y desagradable que no encajaba. Mastiqué despacio, intentando descifrar qué demonios estaba saboreando, y entonces lo comprendí. No metafóricamente, sino literalmente, como si mi lengua hubiera tocado un cable eléctrico. Almendras. Mi garganta empezó a comportarse como si el oxígeno fuera demasiado. ¿Sabes esa sensación cuando bebes algo y se te va por el conducto equivocado? Imagínate eso, pero con el conducto obstruyéndote, y casi seguro de que te vas a morir en tu propio comedor, con un ridículo gorro de cumpleaños en forma de jarra de cerveza. ¡Dios mío! Jadeé, levantándome tan rápido que la silla se me fue hacia atrás. ¡Esto es una locura! Los tres se miraron y estallaron en carcajadas. No una risita educada, de esas que dicen uy, nos equivocamos. Hablo de una carcajada de verdad. Esa clase de risa que se oye de los villanos de dibujos animados después de haber atado con éxito al héroe a las vías del tren. ¡Sorpresa!, gritó Bella, doblándose de la risa. Deberías verte ahora mismo, dijo Casey, mientras su teléfono seguía grabando, probablemente ya editando la miniatura mentalmente. Casi arruinan la broma a mi cuñado. Salió mal. Me tambaleé hacia la encimera donde guardaba mi EpiPen en el cajón, porque sí, ya había tenido que usar uno. Hace unos 3 años, la madre de Sabrina llevó galletas de mantequilla de cacahuete a la cena de Acción de Gracias sin avisar a nadie, y pasé la noche en urgencias explicándole a un médico muy cansado que no me había comido la galleta a propósito, y que sí,
que mis suegros eran así de despistados. O eso creía yo entonces. Clueless implica accidente. Esto fue premeditado. Me temblaban las manos al agarrar el EpiPen, y no exagero cuando digo que mi visión se estaba nublando. ¿Sabes cuando en las películas alguien se está muriendo y todo se vuelve borroso y distante? Pues es exactamente así, solo que sin música dramática. Solo tu esposa y sus hermanas riéndose a carcajadas mientras te clavas una aguja llena de adrenalina en el muslo. Ay, por favor, no seas tan dramática, dijo Sabrina, secándose las lágrimas. Estarás bien. Siempre lo eres. Sí, sobrevivirá, añadió Bella, como si fuera una profesional de la salud y no una simple influencer de 29 años cuya principal cualificación era saber ponerse pestañas postizas. Me senté en el suelo, apoyada contra el armario, intentando respirar mientras el corazón me latía a 1000 por hora por la adrenalina. La EpiPen había funcionado. Ya no me estaba muriendo, lo cual era una gran noticia, pero estaba lejos de estar bien. Me temblaban las manos. Tenía la garganta como lija y estaba casi seguro de que podía oír los latidos de mi corazón en mis oídos, como en una pesadilla de Edgar Allan Poe. Esto no es gracioso, logré articular con voz ronca, mirándolos a los tres. Podrían haberme matado. Casey bajó el teléfono durante exactamente 2 segundos antes de volver a levantarlo. Pero no lo hicimos, dijo alegremente. Contenido de primera, de verdad. Esto va a tener muchísimas visitas. Y fue entonces cuando Sabrina agarró su bolso, Bella sus llaves, y Casey siguió grabando mientras se dirigían a la puerta principal como si salieran de una película especialmente entretenida. Esperen, ¿a dónde van?, pregunté, todavía en el suelo, jadeando, intentando comprender qué demonios estaba pasando. Noche de chicas. Sabrina gritó por encima del hombro, dijiste que querías un cumpleaños tranquilo, ¿verdad? Pues disfrútalo. Te quiero. Buena suerte, cumpleañero. Añadió Bella saludando con la mano. La puerta se cerró de golpe. Oí sus risas resonar en la entrada, luego las puertas del coche, luego el motor arrancando. Y entonces se fueron. Y allí estaba yo, sola en el suelo de la cocina, aferrada a un EpiPen vacío, rodeada de platos de una pasta que parecía un asesinato y un pastel de cumpleaños con almendras. Me quedé sentada allí lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron solo 20 minutos, mirando al techo, escuchando cómo mi corazón volvía lentamente a la normalidad, y con un pensamiento muy claro, quizá el universo me esté dando una señal. Quizás era hora de dejar de ser el blanco de las burlas. Quizás era hora de dejar de fingir que una simple broma era una excusa aceptable para la crueldad. Quizás era hora de darme cuenta de que la mujer con la que me casé hace 5 años o nunca existió o había sido reemplazada por alguien que valoraba más las visitas de YouTube que la vida de su marido. Alerta de spoiler. Escuché. Escuché con mucha atención. Y para cuando amaneció al día siguiente, ya había tomado mi decisión. Este matrimonio. Esta vida. Este desfile interminable de humillaciones. Se acabó. Se acabó. Pero primero tenía que sobrevivir la noche. Y quizá comer algo que no me hiciera volver a urgencias. Estaba pensando en McDonald's. Al menos indican los alérgenos. Lo malo de la epinefrina es que te salva la vida, pero te deja como si hubieras corrido una maratón a base de Red Bull y escuchando heavy metal a todo volumen. El corazón me latía a 1000 por hora, como si no supiera si iba a explotar o a rendirse del todo. Y estoy casi segura de que podía saborear los colores. Pues sí, sobre las 3 de la mañana. Cuando todavía me sentía fatal, pedí un Uber y me fui a urgencias como un adulto responsable al que acababa de envenenar su propia mujer. El conductor, un tal Muhammad con una calificación impecable de 5 estrellas, me miró y me dijo, «Mala noche, ¿hermano?» Se podría decir, murmuré, mientras me subía al asiento trasero. Mi esposa intentó matarme con comida italiana. Él se rió, pensando que estaba bromeando. No le dije nada. ¿Qué iba a decir? No, en serio, le echaba almendras a todo porque, por lo visto, el intento de asesinato es graciosísimo cuando lo grabas. El hombre solo quería ganarse la vida y volver a casa. No necesitaba mi trágica historia. El hospital olía exactamente igual que todos los hospitales en los que había estado.
Esa peculiar mezcla de desinfectante, desesperación y lo que sea que usen para fregar los suelos que hace que todo huela vagamente a limones artificiales. Me registré en recepción. Le expliqué mi situación a una enfermera que parecía haber oído todas las excusas posibles, y me llevaron a una habitación donde me senté en una de esas camas con sábanas de papel que crujen con cada movimiento. Entró un médico que aparentaba unos 12 años, leyó mi historial clínico y dijo: reacción alérgica grave a los frutos secos, autoadministración de epinefrina, actualmente estable, pero con taquicardia. ¿Es correcto?, pregunté. Sí, esa es la versión formal, respondí. La versión normal es que mi esposa puso almendras en mi cena de cumpleaños sabiendo que soy alérgico. Casi me muero, y aquí estoy. El pediatra me miró parpadeando. ¿Tu esposa hizo esto a propósito? ¿Para conseguir visitas en YouTube? Añadí, ¿por qué no? Mejor decirlo ya. Ella y sus hermanas tienen un canal de bromas. Yo soy el muñeco de acrobacias no remunerado. No supo qué responder, lo cual era comprensible. ¿Qué se dice cuando alguien te cuenta que su matrimonio es básicamente una versión cutre de Jackass? Me puso en Forge Rip, me dio antihistamínicos y me dijo que querían vigilarme unas horas para asegurarse de que no tuviera una reacción tardía. ¿Hace esto a menudo?, preguntó, y se notaba que estaba pensando si tenía que llamar a alguien. A la policía, por ejemplo. O un trabajador social. O tal vez un exorcista. Defínelo, dije, reclinándome sobre las almohadas. ¿El intento de asesinato? La primera vez. ¿Las bromas? Eso es algo cotidiano, doctor. Y fue entonces cuando empecé a repasar los mejores momentos de mi matrimonio, tumbado allí en esa cama de hospital con un 4 en el brazo y demasiado tiempo para pensar. Porque cuando estás atrapado en algún sitio a las 4 de la mañana, con solo luces fluorescentes y el lejano sonido de alguien programando en otra habitación, tu cerebro empieza a sacar a la luz todos los recuerdos que has estado intentando ignorar. Como aquella vez que Sabrina publicó mi foto del instituto en Facebook. Ya sabes, la de segundo de bachillerato, cuando llevaba brackets, acné y gomina, y parecía que me había metido el dedo en un enchufe. Le había puesto de título, La pubertad no le afectó, y etiquetó a todos mis compañeros de trabajo. Le pedí que lo borrara, y se rió y me dijo: cariño, es solo una broma. Aprende a reírte de ti misma. O el incidente del billete de lotería falso. Me había dado un boleto de rascar que decía que había ganado $50.000. Literalmente me puse a llorar. Estábamos teniendo problemas para pagar las facturas, mi coche se acababa de averiar y pensé que quizá, solo quizá, el universo me estaba echando una mano. Llamé a mi madre, empecé a buscar información sobre cómo reclamar el premio, incluso investigué cómo funcionaban los impuestos de la lotería. Y entonces Sabrina sacó su teléfono, me enseñó el vídeo que había estado grabando todo el tiempo y me dijo que era falso. Deberías haber visto tu cara, me había dicho. Como si ver morir la esperanza en los ojos de alguien fuera el colmo del entretenimiento. Recuerdo aquella vez que ella y sus hermanas me convencieron de que mi jefe había convocado una reunión para despedirme. Pasé 3 días estresadísimo, actualizando mi currículum, solicitando nuevos empleos, casi sin dormir. Resultó que no hubo ninguna reunión. Habían falsificado el correo electrónico. Te pillé. Bella gritó cuando por fin lo entendí. Casey ya había publicado el vídeo, convenciendo a mi cuñado de que lo iban a despedir, y ya tenía 200.000 visitas. Podría seguir. La cama con sábanas cortas en nuestro aniversario. La vez que me cambiaron el champú por Nairi casi me quedo calva. Las multas de aparcamiento falsas. Los correos electrónicos a mi familia, haciéndose pasar por mí, diciendo cosas raras y vergonzosas. 5 años de esto. 5 años siendo el blanco de todas las bromas, el remate de todo, el daño colateral en su búsqueda de fama en Internet. Y lo permití. Eso fue lo peor. Me convencí de que no pasaba nada, de que así era su familia, de que si yo no podía tomarme una broma con humor, el problema era yo. Me reí, me lo tomé con humor, me dije que no era para tanto. Pero allí tumbado en esa cama de hospital, mirando las baldosas del techo manchadas de agua, me di cuenta de algo que debería haber sido obvio hacía años. Esto no era amor. Esto fue un abuso con risas enlatadas.
La enfermera regresó alrededor de las 6 de la mañana. Me revisó los signos vitales y me dijo que ya podía irme. ¿Viene alguien a recogerte?, preguntó. Pensé en llamar a Sabrina. Pensé en volver a casa, tener la gran confrontación, exigirle una disculpa, incluso sugerirle terapia de pareja, como una ilusa optimista que aún creía que las cosas tenían solución. Y luego pensé en el vídeo que Casey grabó anoche, probablemente ya subido, probablemente con comentarios como, jajaja, su cara, qué salvajes son sus hermanas, y qué gracioso. No, le dije a la enfermera. Estoy bien. Salí de ese hospital a las 6:30 de la mañana, todavía con la misma ropa de anoche, oliendo a hospital y a arrepentimiento, y me dirigí directamente a la estación de autobuses. No volví a casa, no cogí ropa, no preparé una maleta, no dejé ninguna nota. Entré en la estación de autobuses como si tuviera una misión. Miré el panel de salidas y cogí el primer autobús que iba hacia el norte. Me daba igual a dónde fuera, solo me importaba que saliera. El billete costó $47. La señora del mostrador, una señora mayor con gafas de lectura colgadas de una cadena, me preguntó si quería un billete de ida y vuelta. Solo ida, le dije. ¿Segura, cariño? Es más barato si lo haces tú. Una sola dirección. Repetí, deslizando 2 billetes de 20 y uno de 10 por el mostrador. Definitivamente una sola dirección. Imprimió el billete, me lo entregó con el cambio y me deseó buen viaje. Estuve sentado en esa estación durante 40 minutos, viendo a la gente ir y venir, familias abrazándose, parejas discutiendo, un empresario gritando por teléfono sobre informes trimestrales. Y no sentí nada. Sin culpa. Sin remordimientos. Sin un momento dramático de duda. Una extraña sensación de calma, como si por fin hubiera tomado una decisión sensata. Cuando anunciaron mi autobús, me levanté, salí, subí las escaleras. Encontré un asiento atrás junto a la ventana y vi cómo la ciudad se desvanecía tras de mí. Mi teléfono vibró un par de veces, seguramente Sabrina se había dado cuenta de que no estaba en casa, pero lo apagué y lo guardé en el bolsillo. Dejaba atrás mi casa, mi ropa, mi coche, mi trabajo, toda mi vida. Y, curiosamente, también dejaba atrás una nevera llena de leche de almendras. La ironía no me pasó desapercibida. Pero, sobre todo, dejaba atrás a la persona en la que me había convertido. El tipo que se dejaba ridiculizar, que aceptaba la humillación como cariño, que creía que el amor tenía que doler así. ¿Ese tipo? Que se quede en esa ciudad, en esa casa, en esa vida. ¿Yo? Iba camino al norte, a cualquier lugar que no fuera allí, para convertirme en alguien que no fuera él. El mejor regalo de cumpleaños que jamás me hice. El viaje en autobús duró unas 7 horas, lo que me dio tiempo de sobra para reflexionar sobre mis decisiones vitales y también para dormir a pierna suelta, contra la ventana, que vibraba con cada bache. Me desperté babeando y con un dolor de cuello tan fuerte que parecía que me hubieran intentado hacer un pretzel con la columna. Pero, ¿sabes qué? Aún así, mejor que despertarme al lado de alguien que pensara que un intento de asesinato era contenido de calidad. Paramos en pueblos de los que nunca había oído hablar, lugares con nombres como Greenfield y Riverside, y otras combinaciones genéricas de palabras relacionadas con la naturaleza que probablemente les sonaban encantadoras a quienes los fundaron allá por 1840. Observé a la gente subir y bajar, viviendo su vida normal, yendo a visitar a la abuela, yendo al trabajo o huyendo de sus propios problemas. Me pregunté cuántos de ellos también estarían huyendo de algo. Probablemente más de los que uno se imagina. Nadie toma el autobús Greyhound un martes por la mañana, porque la vida les sonríe. Alrededor de las 2 de la tarde, el conductor anunció que llegábamos a Willoughby, y pensé que era un buen lugar para empezar de cero. Nunca había oído hablar de él, lo que significaba que Sabrina tampoco, y ese era prácticamente mi único requisito para un nuevo hogar. Eso, y con suerte, una notable ausencia de frutos secos en la gastronomía local. Agarré mi mochila, que estaba completamente vacía porque literalmente solo llevaba la cartera y las llaves, y bajé del autobús en lo que solo puedo describir como el pueblo costero más intensamente tradicional que jamás haya visto. Y lo digo en el mejor sentido. El aire olía a agua salada y pescado frito.
Las gaviotas chillaban como si estuvieran en una guerra territorial, y todo parecía ligeramente desgastado. Como cuando el mar decide ayudar personalmente a tus edificios. La estación de autobuses, si es que se le podía llamar así, era básicamente un banco con un horario caótico colgado de un poste telefónico. Sin edificio, sin taquilla, solo un banco y un sueño. Muy inspirador. Junto al banco había un cartel pintado a mano que decía, «Bienvenidos a Willow Bay, población 847», pero alguien había tachado el 847 y escrito, «¿Quién cuenta?», con rotulador. Me enamoré del lugar al instante. Empecé a caminar por lo que parecía ser la calle principal, que tenía unos 6 negocios en total. Un restaurante llamado The Krusty Catch, un nombre apetitoso, ¿verdad? Una tienda de pesca. Una oficina de correos del tamaño de mi antiguo baño, una licorería con rejas en las ventanas. Una lavandería y un motel con un letrero de neón que parpadeaba entre vacante y vacante porque, como si no pudiera decidirse a decir la palabra completa. Perfecto. Entré en la recepción del motel, donde una campanilla sonó sobre mi cabeza como si estuviera entrando en una comedia de los años 50. Detrás del mostrador estaba sentada una mujer que debía tener al menos 70 años, haciendo un crucigrama y fumando un cigarrillo a pesar de que había al menos 3 carteles de prohibido fumar en las paredes. Me miró con unos ojos que habían visto cosas muy duras y me dijo, ¿perdiste o estás huyendo? Huyendo. Dije, porque al parecer había decidido que la honestidad era mi nueva política. Bien, dijo ella, exhalando humo por la comisura de los labios. La gente perdida es molesta. Piden indicaciones, contraseñas de wifi y un montón de cosas de necesitados. Los que corren solo quieren una cama y que los dejen en paz. Eso es justo lo que quiero, dije. 60 libras a la semana, pagadas por adelantado, sin reembolsos, sin visitas después de las 10, prohibido cocinar en las habitaciones, y si rompes algo, lo pagas tú. Dijo todo esto sin levantar la vista de su crucigrama. Solo efectivo. Saqué mi cartera y conté $60, lo que me dejó con unos $200 de cambio. Necesitaba un trabajo urgentemente, pero eso ya era un problema para el futuro. Hoy solo necesitaba una puerta con cerradura y una superficie plana donde tumbarme. Me dio una llave de metal de verdad, no una tarjeta, sujeta a un llavero de plástico con forma de diamante que decía, con rotulador descolorido, habitación 7. Salida a las 11. La máquina de hielo está rota. No aparques delante de la habitación 3, ese es el sitio de Jerry, y se pone raro cuando lo estaciono. ¿Quién es Jerry?, pregunté. Lo reconocerás cuando lo veas, dijo, volviendo a su crucigrama. Es el que parece que se ha peleado con un tiburón y ha perdido. Decidí no pedirle más detalles y me dirigí a la habitación 7, que olía exactamente como me había dicho, a moqueta mojada con un toque a patatas fritas rancias, probablemente de los años 90. La cama tenía un edredón de flores que, sin duda, había visto tiempos mejores. El televisor era de esos antiguos de caja que pesaban más que un coche pequeño, y en la pared colgaba un cuadro de un faro ligeramente torcido. El baño tenía azulejos que quizá alguna vez fueron blancos y una ducha que hacía un ruido chirriante preocupante al abrir el grifo. Era perfecto. Me acosté en esa cama dudosa, completamente vestida, sin siquiera destaparme porque no estaba preparada para saber en qué estado estarían las sábanas. Y por primera vez en años, literalmente años, dormí sin el móvil al lado. Sin el tono de llamada de Sabrina despertándome a las 2 de la mañana porque se le había ocurrido la brillante idea de poner alarmas en mi teléfono. Sin el sonido de sus hermanas riéndose a carcajadas en el salón mientras editaban su último vídeo. Sin la ansiedad de pensar en la humillación que me depararía al día siguiente, dormí 14 horas seguidas y desperté sintiéndome como nuevo. A la mañana siguiente, entré en el Krusty Catch y pedí un café y el desayuno especial del día. La camarera, una mujer de unos 40 años con una placa que decía Deb, me trajo huevos con bacon y tostadas sin preguntar nada, lo cual agradecí. El hombre sentado a mi lado en la barra, que supuse que era Jerry por la cicatriz de 7 centímetros que le cruzaba la cara, asintió y dijo, nuevo. Completamente nuevo. Dije. ¿Huyendo de algo o hacia algo? Preguntó, lo que parecía ser la pregunta universal en este pueblo. Huyendo de algo, admití. Pero quizá también en pos de algo. Todavía no me he decidido. Vale. Dijo Jerry,
volviendo a sus panqueques. Tommy suele contratar si necesitas trabajo. Pintura, trabajos ocasionales, lo que sea. El tipo te paga en efectivo si no haces preguntas. Le pregunté a Tommy. Es el dueño, dijo Deb mientras me servía más café. Está en la parte de atrás. Le diré que lo estás buscando. Y así, de repente, tenía trabajo. O al menos, la promesa de uno. Tommy resultó ser un tipo de unos 50 años con una barriga que sugería que probaba su propia comida con frecuencia y un apretón de manos capaz de partir diamantes. Me miró de arriba abajo y me dijo, ¿sabes pintar? Puedo aprender, dije. Suficiente. Tengo un muelle que necesita reparación. $15 la hora, en efectivo, empiezas mañana. Al final de mi primera semana en Willow Bay, ya había pintado ese muelle. Arreglado una cerca para una señora que me pagó en efectivo y con galletas caseras, sin frutos secos, según comprobé, y ayudado a limpiar barcos en el puerto deportivo para un tipo que se presentó simplemente como capitán y nunca dio más detalles. A la gente del lugar le daba igual quién era o de dónde venía. Cuando me preguntaban mi nombre, decía Aaron Miles sin pensarlo, como si me lo hubiera inventado. Una nueva identidad para empezar de cero. Aaron Miles no tenía una esposa que intentara matarlo. Aaron Miles no pasó 5 años siendo humillado por conseguir visitas. Aaron Miles arreglaba cercas, pintaba muelles, cenaba en el Krusty Krab y volvía a su habitación de motel que olía a patatas fritas rancias. Aaron Miles era libre. Y resultó que la libertad sabía mucho a fideos instantáneos y paz. Una combinación extraña, pero la aceptaría. Así que, aquí está la cuestión sobre el trabajo manual en los pueblos costeros durante agosto. Es como ofrecerse voluntario para que el sol te ase lentamente mientras la humedad intenta sofocarte desde fuera. ¿Pero lo sabía yo cuando acepté pintar el muelle del capitán fulano a media tarde? Ni idea. Porque fui un idiota que pensó que, solo por haber sobrevivido a un intento de asesinato con pasta, de repente era inmune a cualquier otra forma de muerte. Alerta de spoiler. El agotamiento por calor no entiende de historias trágicas. Llevaba allí fuera unas 3 horas, pintando con pintura blanca la madera decolorada por el sol, sudando a mares como si estuviera haciendo una audición para un anuncio de desodorante sobre el fracaso. El capitán se había marchado sobre el mediodía, murmurando algo sobre revisar sus redes, dejándome solo con un rodillo de pintura, 17 gaviotas chillando y un calor sofocante que te hace entender por qué la gente en el desierto sueña con oasis. Mi error fue pensar que podría aguantar. ¡Qué valiente! ¡Qué tontería! Ya me había bebido toda el agua que había traído, una botella, porque al parecer me creía un camello, y empecé a sentirme raro. Como mareado. Sentía como si mi cerebro estuviera hirviendo dentro de mi cráneo. Pero solo me faltaba como un cuarto del muelle por terminar, y Aaron Miles no se rendía. Aaron Miles era de los que terminaban lo que empezaban, aunque lo que empezaba fuera, al parecer, provocarse un golpe de calor por $15 la hora. Recuerdo arrodillarme para pintar un panel inferior y sentir una oleada de náuseas que me hizo sentir que el mundo se tambaleaba. Y entonces, nada. Se apagaron las luces. Mi conciencia simplemente dijo, ya basta, y se fue como si tuviera mejores planes. Al despertar, me encontré mirando las placas del techo, mucho menos manchadas de agua que las de mi habitación de motel, lo que interpreté como una buena señal. De nuevo, no tenía 4 en el brazo. En serio, esto se estaba convirtiendo en una constante preocupante, y alguien estaba de pie junto a mí con un tensiómetro y una expresión que sugería que ya había visto esa misma estupidez antes. Está despierto, dijo por encima del hombro, y luego me miró con unos ojos que podían cortar cristales. Bienvenido de nuevo al mundo de los vivos, genio. ¿Sabes lo que es una botella de agua? La miré parpadeando, mi cerebro aún intentando cargarse como un ordenador de 2003. Probablemente tendría entre 50 y tantos y 60 y pocos años. Con canas entremezcladas en su cabello castaño oscuro, lo llevaba recogido en una coleta sencilla y práctica. Su uniforme quirúrgico tenía pequeños termómetros de dibujos animados, lo cual resultaba irónico dada la frialdad de su mirada. La placa con su nombre prendida al pecho decía, Enfermera Jo, en esa tipografía médica estándar que usan todos. Bebí agua. Lo dije con voz ronca,
con la garganta seca como si hubiera tragado arena. Una botella, dijo, anotando algo en una gráfica. A 35 grados centígrados, a pleno sol, durante 3 horas. ¿Reprobaste matemáticas o solo sentido común? Ambas. Me ofrecí, lo que provocó que esbozara una mueca, quizá divertida o tal vez reprimiendo las ganas de golpearme con la gráfica. Tienes suerte de que Mike te viera desplomarte y tuviera la sensatez de traerte hasta aquí, dijo, revisando la espalda. Estuviste a unos 30 minutos de sufrir daños graves. Tu temperatura corporal era de 103.5. ¿Quién es Mike?, pregunté, intentando incorporarme y arrepintiéndome al instante cuando la habitación dio una vuelta. Capitán Mike, aclaró, empujándome hacia abajo con una mano. No te muevas todavía. Tu presión arterial aún está aprendiendo a interpretar los números. Y sí, el capitán tiene un nombre real. Sorprendente, lo sé. Me quedé allí tumbado mientras ella me revisaba varias cosas, los signos vitales, las pupilas, mi capacidad para responder preguntas básicas como qué año era y quién era el presidente. Acerté el año, pero la verdad es que no recordaba quién era el presidente porque mi cerebro aún estaba recuperándose. Después de unos 20 minutos, me declaró estable, aunque algo aturdido, y me dijo que tenía que quedarme en observación. ¿Esto es una clínica?, pregunté, mirando a mi alrededor lo que parecía ser una casa adaptada. El pueblo es demasiado pequeño para un hospital de verdad, dijo Joe, sentándose en una silla de ruedas que chirrió. Esto es lo que tenemos. Me encargo de todo, desde astillas hasta infartos, y por lo visto, golpes de calor provocados por gente que se cree invencible. No me creo invencible, protesté. Solo necesitaba el dinero. Lo que necesitas es un cerebro, replicó ella, aunque con menos acritud. ¿Cuánto tiempo llevas en la ciudad? Unas 3 semanas. ¿Te hospedas en el motel de Rita? En la habitación 7. Asintió, como si eso le revelara todo lo que necesitaba saber sobre mi situación personal. ¿Hay alguien que sepa que estás aquí? ¿Alguien a quien deba llamar? No, dije, quizá demasiado rápido. Solo yo. Aaron Miles, idiota profesional, un solitario. Joe me observó durante un largo rato y tuve la clara impresión de que leía entre líneas, captando todo lo que callaba, todas las razones por las que un tipo aparece en un pueblo perdido con lo opuesto y un nombre falso. Pero en vez de indagar, asintió y dijo, bueno, Aaron Miles, te vas a quedar aquí sentado otra hora mientras me aseguro de que no te mueras bajo mi responsabilidad. Después te vas a casa, bebes unos 4 litros de agua y no haces ninguna tontería durante al menos 24 horas. ¿Crees que puedes con eso? Lo intentaré, dije. Lo intentaste y por eso acabaste aquí, murmuró, pero alcancé a ver un atisbo de sonrisa. Me dejó solo un rato y la oí en otra habitación hablando con alguien, una voz masculina, más grave, con ese mismo tono serio que ella tenía. Cuando regresó, la seguía un tipo que parecía haber comido todos los desayunos especiales del Krusty Cat durante la última década y haberlos disfrutado cada bocado. Este es mi hermano Tommy, dijo Joe. Tommy, este es el idiota que intentó suicidarse en el muelle de Mike. Hola, dijo Tommy, extendiendo una mano del tamaño de un guante de béisbol. Oí que eres nuevo en la ciudad. ¿Necesitas trabajo? Le estreché la mano, que era como estrechar la mano de un oso amigable. Bueno, sí, pero por lo visto soy malo para no morir en el intento. Tommy se rió, con una carcajada tan fuerte que llenó toda la clínica. Mike dijo que pintaste 3/4 partes de ese muelle antes de bajar. Eso sí que es dedicación. Una tontería, pero dedicación. Acercó una silla y se sentó con un resoplido. Mira, soy el dueño del Krusty Catch. ¿Has estado allí? Todos los días, lo admito. Deb hace buen café. Deb hace un café horrible, pero hace mucho, corrigió Tommy. Mira, necesito a alguien que pueda hacer recados, como dar la vuelta a los panqueques durante la hora punta del desayuno, arreglar lo que se rompa, que es todo porque ese edificio es más viejo que yo. $15 la hora, en efectivo, y te prometo que no te morirás de calor porque todo es bajo techo. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Pregunté, mirando a Joe, que fingía no escuchar mientras claramente me escuchaba.
Te ofrezco la oportunidad de no hacer el tonto afuera, dijo Tommy. ¿Qué dices? Pregunté. ¿Qué dije? Dije que sí, obviamente, porque allí tumbada en esa clínica, conectada por segunda vez en un mes, recibiendo regaños de una enfermera que de alguna manera me recordaba a todos esos profesores exigentes que había tenido, y con la oferta de trabajo de un tipo que parecía dar abrazos maravillosos y consejos aún mejores, me pareció lo correcto. Sentí como si el universo me dijera, vale, huiste del desastre. Ahora toca construir algo nuevo. Así que acepté el trabajo. Empezó al día siguiente, después de que Joe me hiciera prometer como 17 veces que me hidrataría como una persona normal y me pondría protector solar porque no me necesitaba de vuelta con quemaduras de 3er grado, desastre andante. Tommy me puso a preparar el desayuno primero, huevos revueltos, tortitas, tostadas que solo se me quemaban de vez en cuando. Era un trabajo sencillo, un trabajo honesto, de esos que al final del día te dejan ver lo que has conseguido. La gente entraba, les daba de comer, pagaban y se iban contentos. Nadie me estaba grabando. Nadie esperaba a que me equivocara para reírse. Yo solo era un tipo preparando desayunos en una cafetería que olía a grasa de tocino y a un mundo de posibilidades. Y por primera vez en muchísimo tiempo, me sentí útil. No como un simple accesorio en el programa de alguien, no como un daño colateral en la búsqueda de contenido de otro. Simplemente útil. Vivo. Real. Resulta que a eso sabe la libertad, a tostada quemada en señal de redención, acompañada de tocino crujiente. Unos 6 meses después de empezar mi nueva vida como Aaron Miles, experto en voltear panqueques y tipo al que su esposa ya no envenena, me había acostumbrado a una rutina bastante cómoda. Despertarme a las 5, que antes era mi infierno personal, ahora me resultaba extrañamente apacible. Iba al restaurante, preparaba la cocina, servía el desayuno a las mismas 12 personas que llegaban cada mañana puntualmente, arreglaba lo que se hubiera estropeado ese día, normalmente el inodoro, a veces la tostadora, una vez una ventana cuando Jerry se peleó con una gaviota, y volvía a casa oliendo a sirope de arce y aceite de freír. Era sencillo. Era predecible. Era justo lo que necesitaba. Y entonces, claro, porque el universo no me deja disfrutar de las cosas buenas por mucho tiempo, todo se torció un miércoles por la mañana de lo más normal. Estaba trabajando en la hora punta del desayuno, y cuando digo hora punta, me refiero a que había como 8 personas en la cafetería en vez de las 5 habituales, cuando la puerta se abrió de golpe con tanta fuerza que la campanita de arriba casi se desmaya. Todos levantaron la vista, porque en Willow Bay, cuando algo fuerte sucede, o es emocionante o se acaba de hundir un barco de pesca, y en cualquier caso, quieres saberlo. En la puerta estaba un tipo alto, de unos 30 y tantos, con una chaqueta de cuero bastante usada y unos vaqueros rotos de una forma que, sin duda, no era precisamente un acierto de moda. Estaba pálido, pálido como yo que dono sangre para ganarme la vida, y tenía una mancha oscura que se extendía por el costado, y yo, de verdad, esperaba que fuera solo aceite, pintura o cualquier otra cosa menos lo que obviamente era. Sangre. Eso era sangre. Mucha sangre. Dio 2 pasos hacia el mostrador, me miró fijamente con la mirada perdida y dijo, lo siento, antes de desplomarse de bruces sobre él con un golpe seco que hizo temblar las tazas de café de todos. Por un instante, nadie se movió. Nos quedamos mirando a ese tipo que, al parecer, había decidido que nuestro restaurante era el lugar perfecto para una audición de escena del crimen. Entonces Deb gritó, no como en una película de terror, sino más bien como un grito de fastidio, otra vez no. Y de repente todos se movieron a la vez. Llamen a Joe, gritó Tommy desde la cocina, que ya se dirigía hacia allí con una pila de paños de cocina. Agarré el teléfono y marqué el número de la clínica, que me había aprendido de memoria después del celo porque, al parecer, coleccionaba emergencias médicas como si fueran cromos de Pokémon. Joe contestó al segundo tono, Clínica Willow Bay, más vale que sea algo importante. Hola, soy Aaron del restaurante. Tenemos a un hombre que acaba de desplomarse y está sangrando abundantemente. ¿Deberías venir? ¿Sangrando de dónde? Preguntó ella, ahora con tono serio. Miré al hombre, a quien Tommy había logrado voltear boca arriba. La chaqueta de cuero se había abierto, dejando ver una camiseta blanca que, sin duda, no debía ser tan roja. ¿En el costado?
¿Quizás en las costillas? Hay mucha sangre, Joe. Una cantidad preocupante. Presiona la herida. Estoy a 2 minutos, dijo y colgó. Tommy ya le estaba presionando toallas en el costado al tipo, que producía un horrible sonido húmedo y chapoteante que podría haber pasado desapercibido toda mi vida. El desconocido estaba consciente, apenas, y emitía un leve gemido que sonaba como si le doliera hasta respirar. «Quédate conmigo, amigo», dijo Tommy. Su habitual jovialidad había dado paso a una concentración intensa que nunca antes le había visto. ¿Tienes un nombre? Grayson. El tipo jadeó. Siento el desorden. No te preocupes por el desorden, dijo Tommy. Preocúpate por no morir. Nos gusta que nuestros clientes estén vivos, así vuelven. Agarré más toallas porque las que usaba Tommy ya estaban empapadas, y me esforzaba por no pensar en que aquello era sin duda lo más emocionante que Willoughby había visto en meses, y también posiblemente lo más traumático que había presenciado desde que mi esposa intentó asesinarme con pasta. Otro tipo de trauma, pero trauma al fin y al cabo. ¿Qué te pasó?, le pregunté, arrodillándome a su lado mientras esperábamos a Joe. Grayson puso los ojos en blanco hacia mí, e incluso medio muerto logró parecer sarcástico. ¿Lo creerías? Me tropecé. Ni un poquito, dije. Buen instinto, murmuró, y luego hizo una mueca de dolor. Me dispararon. Discusión con alguien que discrepó violentamente. ¿Hay que llamar a la policía?, preguntó Tommy. Grayson se rió, pero la risa se convirtió en una tos que sonó muy desagradable. El problema eran los policías. Vaya, eso sí que era preocupante. Pero antes de que pudiera preguntarle qué quería decir con eso, Joe irrumpió por la puerta con un maletín médico que parecía haber sobrevivido a una guerra. Ella echó un vistazo a la situación, pronunció una palabra que estoy casi segura de que no aparece en ningún libro de texto de medicina, e inmediatamente tomó el control. ¡Atrás todos! Dio la orden mientras se ponía los guantes. Tommy, mantén la presión. Erin, necesito que llames a una ambulancia. Necesita un hospital. El hospital más cercano está a 40 minutos, dijo Tommy. Lo sé, por eso llamo ahora y no después. Joe se enfureció, pero ella, con delicadeza, examinó la herida. Parece que la bala la atravesó. Probablemente no alcanzó ningún órgano vital, pero ha perdido sangre y necesito asegurarme de que no tenga una hemorragia interna. Trabajó rápido, limpiando la herida, rellenándola con gasa y vendándola tan apretada que Grayson jadeó. La ambulancia llegó unos 15 minutos después, lo cual fue bastante impresionante considerando que estábamos en medio de la nada, y lo subieron a una camilla mientras Joe recitaba información médica que sonaba como si hablara en otro idioma. Antes de que se lo llevaran, Grayson me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente para alguien que acababa de derramar sangre por toda la encimera del desayuno. Gracias, tío, dijo, con la mirada más clara. En serio, no hay de qué, le dije, pero quizá la próxima vez que necesites desmayarte en algún sitio, prueba primero con un hospital. Sonrió, de verdad sonrió, y entonces lo sacaron en camilla y el restaurante quedó en completo silencio, salvo por el sonido de Tommy limpiando la sangre del mostrador y murmurando que tenía que cambiar el vinilo. Fue intenso, dijo Deb, sirviéndose una taza de café con manos temblorosas. ¿A quién le disparan antes de las 8 de la mañana? A alguien que está teniendo un día peor que el nuestro, dije, lo que provocó una risita burlona de Jerry, que había presenciado todo mientras comía tranquilamente sus panqueques como si fuera una función de teatro. La policía llegó una hora después, 2 agentes, con aspecto muy oficial y muy sospechoso. Nos preguntaron qué habíamos visto, qué había dicho Grayson, si lo conocíamos. Les dijimos la verdad. El tipo entró sangrando. Pedimos ayuda. Eso fue todo. No parecían satisfechos, pero tampoco tenían con qué trabajar, así que finalmente se fueron advirtiéndonos que llamáramos si regresaba. ¿Crees que volverá? Le pregunté a Tommy después de que se fueran. Tommy se encogió de hombros, metiendo las últimas toallas empapadas de sangre en una bolsa de basura. Si vuelve, ya veremos. Guy dio las gracias, no amenazó a nadie, solo necesitaba ayuda. Con eso me basta. Y ahí quedó la cosa.
Recogimos, cambiamos las toallas y volvimos a servir el desayuno como si nada hubiera pasado. Porque así son las cosas en los pueblos pequeños. Pasan cosas raras, las afrontas y sigues adelante. Pensé que ahí terminaba la historia de Grayson. Un desconocido, una entrada dramática, probablemente nunca lo volvería a ver. Me equivoqué. Una semana después, estaba cerrando el restaurante, limpiando las mesas, barriendo el suelo, haciendo todas esas tareas glamurosas que conlleva trabajar en un restaurante, cuando alguien llamó a la puerta. Levanté la vista, lista para señalar el cartel de cerrado, y allí estaba. Grayson, de pie, con un aspecto mucho menos ensangrentado y mucho más vivo, con una mano presionada contra el costado como si aún le doliera, pero intentando disimularlo. Tenía una expresión avergonzada, como si no supiera si era bienvenido o si llamaríamos a la policía. Abrí la puerta y lo dejé entrar. «Hola», dijo. «Sé que estás cerrado, pero quería darte las gracias como es debido, sin tanto drama». «De nada», dije. «Te ves mejor, menos agonizando». «Sí, resulta que recibir un disparo es una mierda», dijo, intentando sonreír. «Los médicos me curaron, dijeron que tuve suerte, 1/4 de pulgada a la izquierda, y habría estado jodido». «¿Qué pasó?», pregunté, porque la sutileza nunca había sido mi fuerte. Grayson dudó un instante y luego suspiró. «Es una larga historia. Te invito a un café y te la cuento». Lo miré, a ese desconocido que se había desplomado en nuestra cafetería, al que le habían disparado, que había hecho comentarios crípticos sobre que la policía era el problema, y pensé en todas las veces que había deseado que alguien simplemente me escuchara sin juzgarme, sin sacar provecho de ello, sin convertir mi dolor en entretenimiento. «Sí», dije, «un café suena bien», y así fue como conocí a Grayson. Tomando café, después del trabajo, en una cafetería que olía a grasa rancia y a nuevos comienzos, dos tipos con pasados complicados decidieron que tal vez podrían construir un futuro juntos, o al menos dejar de derramar sangre en más mostradores. Resultó que Grayson no era un tipo cualquiera al que le habían disparado y que, por diversión, había decidido derramar su sangre sobre nuestro mostrador. Era un exdetective del norte. No dio muchos detalles, lo cual respeté porque yo tampoco daba muchos, y había cometido el error garrafal de desenmascarar a un policía corrupto. Y cuando digo sucio, no me refiero a que se le olvidara ducharse. Me refiero a algo como manipulación de pruebas, blanqueo de dinero, probablemente implicado en el crimen organizado, un nivel de corrupción sin precedentes. Grayson hizo lo correcto, siguió los cauces legales, lo denunció a asuntos internos, cumplió las normas como un buen chico. ¿Y su recompensa? Una bala en las costillas, una diana en la espalda y la insistente sugerencia de los policías de que quizá debería desaparecer un tiempo. Así que acabó en Willow Bay, igual que yo, huyendo de una vida que se había torcido estrepitosamente. Esa primera noche, tomando café, conectamos, intercambiando anécdotas como veteranos de dos batallas distintas pero igual de estúpidas. Lo suyo implicaba tiroteos reales y corrupción, lo mío, frutos secos y visitas en YouTube. Ambos teníamos cicatrices, las suyas eran más visibles y, sin duda, mucho más interesantes. «Así que tu esposa intentó matarte con comida italiana», dijo Grayson, removiendo azúcar en su taza con una expresión que sugería que había oído muchas historias descabelladas en su carrera, pero esta sin duda estaba entre las 10 mejores. En cuanto al contenido, lo aclaré, porque ese detalle era importante. No podemos olvidar el contenido. ¿Qué es un intento de asesinato sin monetización? Se rió, una risa genuina y sorprendida que le dolía en el costado, que intentó disimular pero no lo logró. ¿Y simplemente te fuiste? ¿Sin papeles de divorcio, sin confrontación, simplemente desapareciste sin dejar rastro? Legalmente sigo casada, admití, algo en lo que intentaba no pensar demasiado. Pero Aaron Miles no está casado. Aaron Miles es soltero, tiene trabajo y no tiene alergias. Bueno, salvo por lo de las nueces. Eso todavía lo tengo. Aaron Miles, repitió Grayson con una sonrisa burlona, ese no es tu verdadero nombre. Grayson es tuyo, le espeté. Touché, dijo, alzando su taza en un brindis. Por los nombres falsos y los nuevos comienzos. Brindamos como tontos, y así empezó la amistad más extraña que jamás había tenido.
Durante los meses siguientes, Grayson se convirtió en un personaje habitual de Willoughby, y más concretamente, del restaurante. Una vez recuperado lo suficiente como para moverse sin parecer que estaba haciendo una audición para un drama médico, empezó a ser útil. Resultó que ser detective le había proporcionado una serie de habilidades inesperadas que los pequeños pueblos costeros necesitaban desesperadamente, aunque desconocían su necesidad. Primer proyecto, el sistema de seguridad del restaurante, que consistía en una cámara de 1995 que quizá estuviera grabando o simplemente fuera una caja decorativa. Nadie estaba muy seguro. Grayson le echó un vistazo. Criticó duramente a quien lo había instalado y al día siguiente apareció con un equipo moderno de verdad. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Tommy, mientras veía a Grayson instalar una cámara nueva sobre la caja registradora. Mi amigo me debía un favor, dijo Grayson, que probablemente era una forma de decir algo, pero no preguntamos. ¿Tienes problemas por aquí? Define problemas, dijo Tommy. Jerry se pelea con las gaviotas con bastante frecuencia. Me refiero a problemas de verdad. Robos, hurtos, ese tipo de cosas. Tommy se encogió de hombros. No realmente, pero supongo que es bueno tenerlas de todas formas. Puede que el seguro incluso baje si saben que tenemos cámaras. Grayson instaló 4 cámaras en total, una en la entrada, una en la caja registradora, una que cubre el estacionamiento y una en la parte de atrás, cerca del almacén. Nos enseñó a Tommy y a mí cómo acceder a las grabaciones en una aplicación, configurar alertas de movimiento. Básicamente modernizó el restaurante a la fuerza. Esto es genial, dije, viendo la transmisión en vivo en mi teléfono. Hasta veo a Jerry robando sobres de azúcar desde aquí. No los estoy robando. Los estoy tomando prestados indefinidamente, gritó Jerry desde su asiento habitual, lo que provocó la risa de todos. Lo siguiente que hizo Grayson fue ayudarme a salir de esa habitación de motel que olía a alfombra mojada y a sueños rotos. No me malinterpreten, Rita era estupenda y sus habilidades con los crucigramas eran impresionantes. Pero después de 6 meses estaba lista para un lugar donde no compartiera paredes con Jerry, que al parecer roncaba como un tren de carga con una infección respiratoria. Hay una cabaña en alquiler a 1 milla costa arriba. Un día, mientras almorzábamos, Grayson comentó que el dueño, un señor mayor, se había mudado a Florida y quería que alguien lo cuidara. Además, era barato. $500 al mes. $500, repetí, porque antes, con $500 ni siquiera me alcanzaba para el estacionamiento. ¿Qué tiene de malo? Nada grave. Necesita algunas reparaciones. Pintura, arreglar algunas tablas, mantenimiento general. Pero es sólido. Tenía vistas al océano y todo. Me llevó allí esa tarde en su camioneta destartalada que había conseguido de alguna manera. De nuevo, sin preguntar. La cabaña era pequeña. Muy pequeña. Probablemente de unos 600 pies cuadrados en total, con revestimiento azul desgastado y un porche que parecía sostenido por la esperanza y la brisa marina. Pero tenía ventanas con vistas al agua, una cocinita que, en realidad, era mía, y un baño donde la ducha no hacía ruido. ¿Me la quedo?, dije enseguida. El casero, a quien Grayson conocía de alguna manera, el hombre tenía contactos por todas partes, accedió a descontarme $100 del alquiler si la arreglaba. Así que eso fue lo que hice. Grayson me ayudó a pintar, a reemplazar las tablas podridas y a arreglar la barandilla del porche, que sin duda representaba un peligro. Tommy donó algunos muebles viejos de su garaje. Deb trajo utensilios de cocina. Joe apareció con un botiquín de primeros auxilios, porque eres un desastre andante. En un mes, ya tenía un hogar. No mucho, pero era mío. Podía sentarme en ese porche por la mañana con un café y ver amanecer sobre el agua, pensando en lo lejos que había llegado desde aquel suelo de cocina, jadeando y viendo a mi esposa alejarse riendo. Pero Grayson aún no había terminado de hacerse indispensable para Willoughby. Unos 4 meses después de su llegada, empezó a dar clases de defensa personal en el centro comunitario, un edificio que básicamente era una sala grande con una canasta de baloncesto y algunas sillas plegables, pero funcionó. Empezó con unos pocos chicos, adolescentes aburridos que buscaban algo que hacer que no fuera emborracharse detrás de la fábrica de pescado. Pero la noticia corrió como la pólvora,
Y pronto tenía a unas 15 personas que iban 2 veces por semana a aprender a dar un puñetazo sin romperse el pulgar y qué hacer si alguien los agarraba. Fui a ver una de sus clases, más que nada por curiosidad. Grayson era paciente pero firme, demostrando los movimientos y corrigiendo la postura, y de alguna manera lograba que todo pareciera menos un entrenamiento y más como si les estuviera enseñando una habilidad para la vida que no sabían que necesitaban. ¿Por qué empezaste con esto?, le pregunté después, mientras comprábamos pizza en el único lugar del pueblo que la vendía, una gasolinera que, además, servía porciones sorprendentemente buenas. Porque nadie me enseñó cuando tenía su edad, dijo, dando un mordisco. Y porque a veces quienes se supone que deben protegerte son de quienes necesitas protección. Pensé que estos chicos deberían saber defenderse. Había algo profundo en su tono, algo que sugería que había aprendido esa lección por las malas. No insistí, solo asentí y cambié de tema si la piña en la pizza era un crimen contra la humanidad. Lo es. A ver quién se atreve a discutirlo. La gente del pueblo empezó a llamarnos los hermanos Bay, lo cual era ridículo y a la vez halagador. No éramos hermanos, apenas nos parecíamos y nos conocíamos desde hacía menos de un año. Pero había algo en cómo ambos habíamos llegado destrozados y, de alguna manera, habíamos logrado construir algo funcional a partir de los escombros. Tommy bromeó diciendo que deberíamos comprarnos chaquetas iguales. Joe dijo que éramos como una película de policías compañeros, solo que con menos tiroteos y más tortitas. Jerry dijo que le recordábamos a él y a su hermano antes de que éste se mudara a Nevada y dejara de llamar, lo que lo puso extrañamente emotivo y tuvimos que distraerlo con tarta gratis. Dejé de pensar en Sabrina por completo, de preguntarme qué estaría haciendo, si habría intentado encontrarme, si siquiera le importaría que hubiera desaparecido. Mi teléfono, mi viejo teléfono, con mi nombre real, estaba en un cajón de mi cabaña, apagado, olvidado. No revisé las redes sociales, no me busqué en Google para ver si era una persona desaparecida. Simplemente lo dejé pasar. Hasta que una noche, unos 8 meses después de que Grayson apareciera, estábamos sentados en mi porche tomando cerveza y mirando las estrellas, y me preguntó, ¿te has preguntado alguna vez si te echa de menos? Me reí tanto que casi derramo la cerveza, lo cual habría sido una tragedia porque era de las buenas. Tommy nos había regalado una IPA artesanal de una cervecería de 2 pueblos más allá. ¿Echarme de menos?, pregunté con voz entrecortada, intentando recuperar el aliento. Grayson, amigo, me extraña como yo extraño un shock anafiláctico, o sea, nada. ¿No crees que se sienta mal por lo que pasó? Bueno, puede que se sienta mal, dije, dándole un trago a la cerveza, pero solo porque su saco de boxeo favorito se fue. Probablemente extraña tener a alguien a quien humillar, pero ¿extrañarme a mí específicamente? ¿A la persona en sí? No, no puedes extrañar a alguien a quien nunca viste como un ser humano. Grayson se quedó callado un minuto, mirando al océano. Está bastante oscuro, tío. También es bastante preciso, dije. ¿Pero sabes qué? Ya me da igual. Que me eche de menos, que me odie, que se olvide de que existí, me da igual. Yo estoy aquí, ella está allá, y me como la pizza sin miedo a que se contamine con frutos secos. La vida es buena. Chocó su botella con la mía. La vida es buena, asintió. ¿Y ahí sentada en mi porche con mi amiga, en mi casita, en mi pueblo, con mi nueva vida? Sí, así fue. 5 años. Ese fue el tiempo que tardó mi pasado en volver a llamar a mi puerta. ¿Y qué creen? El universo tenía un sentido del ritmo dramático, porque sucedió en una noche tormentosa de esas que harían llorar de alegría a cualquier director de cine de terror. Un clima de película, de película. El viento aullaba como si tuviera algo personal contra mi cabaña. La lluvia golpeaba las ventanas con tanta fuerza que temía que se rompieran. Los truenos retumbaban como si Dios estuviera moviendo los muebles de arriba. El océano entero estaba furioso. Las olas rompían contra las rocas con tanta fuerza que podía oírlas por encima del televisor. Y eso que Grayson y yo estábamos viendo una película de acción donde había explosiones cada 30 segundos. Ya era una tradición semanal. Noche de cine los jueves. Con pizza de la gasolinera. Ahora tenían 3 tipos diferentes. Muy elegante. Y cerveza de la reserva secreta de Tommy, que según él era demasiado buena para los clientes habituales.
Grayson estaba tumbado en mi sofá como si fuera el dueño del lugar, que, sinceramente, en cierto modo lo era a esas alturas. Había ayudado a arreglar el tejado, a pintar las contraventanas y a instalar aislamiento de verdad, así que pensé que se ganaría el derecho a ocupar la casa. Esto es lo más estúpido que he visto en mi vida, dijo Grayson, observando cómo el protagonista esquivaba una explosión a cámara lenta. Así no funcionan las leyes de la física. Es una película sobre un tipo que lucha contra el crimen con armamento experimental que construyó en su garaje, dije, mientras tomaba otra porción de pizza. No creo que la física sea lo más importante aquí. Aún así, murmuró, pero sonreía, lo que significaba que lo estaba disfrutando aunque no lo admitiera. El golpe se produjo durante una escena de acción particularmente ruidosa, así que al principio pensé que era solo el viento golpeando algo contra la pared de la casa. Pero luego volvió a sonar. 3 golpes secos. Deliberados. Humanos. Nos miramos con la expresión universal de ¿quién demonios anda por ahí con este tiempo? ¿Esperas a alguien?, preguntó Grayson, ya en alerta. Ese instinto policial que nunca se le quitaba del todo. ¿A las 9 en plena tormenta? Sí, tengo la agenda llena de visitas, dije, levantándome y sacudiéndome las migas de pizza de la camisa. Quizás sea Jerry. Se pone raro cuando hay tormenta. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era Jerry. Jerry irrumpía gritando sobre el apocalipsis y exigiendo compartir nuestra pizza. Esta vez, la llamada fue diferente. Tentativa. Casi con vacilación. Abrí la puerta y todo mi mundo se tambaleó como si alguien hubiera accionado el freno de emergencia de la realidad. ¿Sabrina? Estaba de pie en mi porche, empapada hasta los huesos, con el rímel corrido por su rostro en rayas negras que la hacían parecer un mapache que había tomado decisiones de vida cuestionables. Su cabello, esos rizos perfectos que siempre se peinaba durante 1 hora cada mañana, estaba pegado a su cabeza, goteando. Llevaba vaqueros y una chaqueta que no la protegía en absoluto de la lluvia, y temblaba de frío, de esa manera que indicaba que llevaba un buen rato a la intemperie. Pero lo que de verdad me impactó, lo que hizo que mi corazón diera un vuelco extraño, fue su sonrisa. Esa misma sonrisa engreída y segura que había visto 1.000.000 de veces, la que solía preceder a alguna broma o humillación, o a un simple, es broma, cariño. Solo que ahora estaba resquebrajada, rota por los bordes, sostenida por la desesperación y por lo que fuera que la hubiera impulsado a buscarme después de 5 años. Durante 10 segundos me quedé paralizado, intentando procesar lo que veían mis ojos. Esto no podía ser real. Era una pesadilla extraña provocada por una pizza de gasolinera y demasiada cerveza IPA. En cualquier momento despertaría en el sofá con Grayson lanzándome palomitas y diciéndome que me había quedado dormida durante la escena de la persecución en coche. Erin, susurró, y oír ese nombre, el nombre falso, mi nuevo nombre, la identidad que había construido desde cero, salir de su boca se sintió como una violación. Como si intentara invadir este espacio que me había creado, esta vida que había construido específicamente para alejarme de ella. Mi boca se movió antes de que mi cerebro reaccionara. En realidad es Evan, dije, y hasta a mí mismo me pareció extrañamente tranquilo, casi distante, como si fuera alérgico a las nueces y a las tonterías, ¿recuerdas? Ella parpadeó, confundida, su sonrisa titilando como una bombilla a punto de apagarse. ¿Qué? No, tu nombre es, ya no, la interrumpí, cruzándome de brazos. Soy Erin Miles desde hace 5 años. Borrón y cuenta nueva, vida nueva, 0 intentos de asesinato. Ha sido genial. No entiendo, dijo, y parecía realmente perdida, una expresión inusual en ella. Sabrina siempre había sido segura de sí misma, confiada, siempre tenía el control. Verla allí de pie, confundida, empapada y desesperada, era como ver a otra persona con su rostro. Llevo 2 años buscándote. ¿Sabes lo difícil que es encontrar a alguien que no quiere ser encontrado? Me atrevería a decir que es bastante difícil. Sí, dije. Ese era precisamente el objetivo. Detrás de mí, oí a Grayson levantarse. No necesité mirar para saber que estaba allí. Sentí su presencia, sólida y firme, como la de una pared a tus espaldas. Se colocó en el umbral junto a mí,
con los brazos cruzados, en silencio pero irradiando una autoridad serena, fruto de años de tratar con personas en crisis. No dijo nada, no hacía falta, simplemente permaneció allí como una sombra imponente y poderosa. Los ojos de Sabrina pasaron de mí a él, y la vi sonreír. ¿Qué quedaba de ella? Se rompió como un cristal contra el hormigón. ¿Quién es este?, preguntó, y había algo cortante en su voz ahora, algo que sonaba casi a celos, lo cual era hilarante considerando que literalmente había intentado matarme. Amigo, dije simplemente, Grayson, ella es Sabrina, mi esposa, técnicamente, en el sentido legal. Sabrina, él es Grayson, el tipo que me enseñó que las relaciones sanas no suelen implicar intentos de asesinato por alergias. Grayson asintió, sin decir palabra, y pude ver cómo ella intentaba comprender lo que sucedía. ¿Era mi novio? ¿Mi compañero de piso? ¿Un matón a sueldo que había contratado para protegerme? La confusión en su rostro habría sido graciosa si toda la situación no fuera tan surrealista. ¿Puedo pasar?, preguntó, abrazándose a sí misma para protegerse del frío. Por favor. Conduje 6 horas para encontrarte. Una parte de mí. El antiguo yo, el que durante 5 años se portó como un buen compañero, el marido comprensivo, el que siempre daba segundas oportunidades, el que quería decir que sí, el que quería invitarla a entrar, ayudarla a secarse, escucharla, porque eso es lo que hace la gente decente, ¿no? No se deja a nadie plantado bajo la lluvia. Aunque esa persona te hubiera llenado la cena de cumpleaños de frutos secos y te hubiera grabado teniendo una reacción alérgica. Pero el nuevo yo, Aaron Miles, el que había aprendido que la autopreservación no era egoísta, ese sí que sabía. No, dije, y la palabra resonó con fuerza, como una verdad absoluta. Lo que sea que hayas venido a decir, puedes decirlo desde ahí mismo. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Eva. Aaron. Ya lo corregí. Ese ya no es mi nombre. No puedes usar ese nombre. No puedes aparecer aquí después de 5 años y actuar como si aún estuviéramos casados, como si aún tuvieras algún derecho sobre mí, mi vida o mi identidad. Sigo siendo tu esposa, dijo, y había algo de súplica en su voz, algo crudo. Legalmente, seguimos casados. Eso tiene que servir para algo. Sirve para el papeleo que tengo que presentar, dije. Eso es todo. La lluvia seguía cayendo, empapándola aún más, y pude ver cómo sus temblores se intensificaban. A pesar de todo, a pesar de las almendras, la humillación y los 5 años de reconstrucción personal, sentí un leve remordimiento. No lo suficiente como para dejarla entrar, pero sí lo suficiente para sentirme casi humano. Grayson debió de notarlo porque se movió un poco, un sutil recordatorio de que estaba allí, de que no estaba sola, de que no le debía nada a esa mujer, salvo quizá los papeles del divorcio. Mira, dije, con voz más suave, pero no lo suficiente como para sugerir perdón. Es tarde, hay tormenta y has conducido 6 horas. Hay un motel a unos 3 kilómetros, el de Rita, es imposible no verlo. Reserva una habitación, sécate y hablamos mañana. ¿En público? En la cafetería. ¿Tienes una cafetería?, preguntó, aferrándose a ese detalle como si significara algo. Trabajo en una cafetería. Lo aclaré. La captura crujiente. Abre a las 6. Si quieres hablar, ven a desayunar. ¿Pero ahora mismo? Tienes que irte. Abrió la boca para discutir, para suplicar, para hacer lo que fuera que hubiera planeado cuando decidió buscarme y aparecer en mi puerta con aspecto de gato, ahogado y arrepentido. Pero algo en mi expresión, o tal vez la continua presencia silenciosa de Grayson, la hizo cerrarla de nuevo. De acuerdo, dijo finalmente en voz baja. Mañana. El restaurante. Mañana, acepté. Ahora vete. Antes de que te dé una pulmonía y me eches la culpa. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el coche, apenas podía ver a través de la lluvia. Un coche de alquiler que parecía tan desdichado como ella. Lo observé hasta que las luces traseras desaparecieron en la carretera, luego cerré la puerta y me apoyé en ella. Solté un suspiro que no sabía qué estaba conteniendo. ¿Estás bien?, preguntó Grayson. De verdad. Me giré para mirarlo.
No tengo ni idea. Vuelve a preguntar en 5 o 7 días hábiles y te informaré. Ante eso, esbozó una sonrisa. ¿Quieres terminar la película o cambiar a algo con menos explosiones y más angustia existencial? Mejor las explosiones, dije. La realidad ya nos da suficiente angustia existencial por hoy. Volvimos al sofá, a la película, a nuestra pizza y cerveza como si nada hubiera pasado. Pero todo había pasado. Mi pasado se había presentado literalmente en mi puerta, empapado y desesperado. Y yo le había cerrado la puerta. ¿Y sabes qué? Me sentí de maravilla. No dormí. Para nada. Me quedé tumbado en la cama mirando al techo, escuchando cómo la lluvia finalmente se convertía en una llovizna, y pensando en cómo 5 años de paz cuidadosamente construida habían sido destruidos por un simple golpe en la puerta. Grayson se había quedado a dormir en mi sofá, en parte porque había bebido demasiado para conducir, en parte porque creo que intuyó que necesitaba a alguien cerca que me ayudara a no caer en un torbellino de ansiedad. Alrededor de las 5 de la mañana, me di por vencida y preparé un café tan fuerte que podría haber despertado a un muerto. Grayson salió tambaleándose del salón, con cara de haber perdido una pelea con una almohada, me miró y dijo: «Tienes una pinta horrible». «Gracias». «Eso es justo lo que quería decir», murmuré mientras le servía una taza. Clavó el look de mi pasado apareció y me arruinó la noche. «¿Estarás bien en la cafetería?», preguntó, apoyándose en la barra. «Puedo quedarme si necesitas refuerzos». «No». «Ya lo entendí», dije, aunque en realidad no lo entendía en absoluto. «Si quiere hablar, hablaremos. En público, con testigos, donde no pueda intentar envenenarme de nuevo». «Inteligente», dijo Grayson. «Pero iré de todas formas. No hay nada que discutir. Me sentaré en la barra y fingiré leer el periódico como una persona normal». «¿No lees el periódico?» «Empezaré hoy». «Considéralo un nuevo pasatiempo». Caminamos juntos hasta el restaurante en la mañana posterior a la tormenta. Todo olía a tierra mojada y aire salado. El cielo parecía indeciso entre gris y azul, flotando en un punto intermedio, con cara de confusión. La verdad es que yo me sentía un poco igual. Tommy ya estaba allí cuando llegamos, preparándose para el desayuno, y me miró a la cara y me dijo: «¿Qué te pasó? Pareces haber visto un fantasma». «Casi», dije, mientras me ponía el delantal. «Más bien, el fantasma de mis malas decisiones del pasado apareció anoche en mi puerta buscando respuestas». «¿Tu esposa?», preguntó Tommy, porque claro, al final le había contado toda la historia durante una de esas sesiones nocturnas de limpieza en las que terminas compartiendo tus traumas entre el ruido de las parrillas. «Bingo. ¿Viene?» «Se supone que sí», dije. ¿Podemos fingir que el restaurante está cerrado?» «Ni hablar», dijo Tommy, pero me apretó el hombro con ese gesto paternal que tenía. «Pero yo estaré aquí. Grayson está aquí. No estás solo, chico». La gente del desayuno empezó a llegar poco a poco. Jerry, deventrando para su café antes del turno. Unos cuantos pescadores que siempre pedían lo mismo. Algunos turistas que parecían perdidos. Lo típico de un jueves por la mañana. Me dejé llevar por el ritmo, volteando panqueques y revolviendo huevos, intentando no mirar la puerta cada 5 segundos como una suricata paranoica. Llegó a las 7:30. Tenía la esperanza de que no viniera, que tal vez se hubiera dado cuenta de que era una pésima idea y hubiera regresado a su lugar de origen. Pero no. Allí estaba, con un aspecto mucho más arreglado que anoche. El pelo seco y peinado, el maquillaje retocado, vaqueros y un jersey que probablemente costaba más que mi alquiler. Miró a su alrededor con una expresión que no supe descifrar. ¿Sorpresa? ¿Juicio? ¿Nostalgia por el marido al que había intentado asesinar? Nuestras miradas se cruzaron. Intentó sonreír. Señalé una mesa en la esquina, la más alejada de los demás, porque no quería que todo el pueblo oyera nuestra conversación. «Me llevo esta», le dije a Tommy, agarrando una cafetera y 2 tazas. Me acerqué a su mesa, dejé las tazas, serví el café como a cualquier otro cliente y le dije: «Buenos días». «¿Qué le sirvo?» Ella parpadeó mirándome. «Erin». «Corregí».
Y estoy trabajando, así que, a menos que quieras pedir comida, podemos saltarnos los saludos. Con un café basta, dijo en voz baja. Asentí y me senté frente a ella, lo cual probablemente infringía alguna norma de atención al cliente, pero Tommy no iba a despedirme por esto. Grayson estaba en el mostrador, como habíamos prometido, con el periódico abierto, aunque sin leerlo, escuchando atentamente cada palabra. Así que dije, agarrando mi taza con las manos, condujiste 6 horas y me encontraste después de 5 años. Supongo que hay una razón más allá de la nostalgia por aquellos buenos tiempos en los que intentabas matarme con pasta. Ella hizo una mueca. ¿No puedes decirlo así? ¿Cómo debería decirlo?, pregunté. Pusiste alérgenos en mi comida a sabiendas de que podía morir. Eso es intento de asesinato, Sabrina. El hecho de que lo grabaras para YouTube no lo hace gracioso, lo convierte en evidencia. Lo sé, dijo, y su voz se quebró. De verdad se quebró. Lo sé, ¿de acuerdo? Sé que fue horrible. Sé que me porté fatal. Por eso estoy aquí. ¿Para pedir disculpas?, pregunté. Porque si ese es el caso, podrías haber enviado un correo electrónico. Te habrías ahorrado el viaje. Para explicarlo, dijo. Para contarte lo que pasó después de que te fuiste. Hizo una pausa, mirando fijamente su café como si éste contuviera las respuestas. Para pedirte perdón, supongo. Aunque no lo merezca. Tienes razón, dije. No lo mereces. Pero tengo curiosidad, así que adelante. Explícame qué pasó después de que salí del hospital y desaparecí. ¿Cómo te fue con eso? Respiró hondo y pude ver cómo intentaba recomponerse, buscando las palabras adecuadas. Todo se vino abajo, dijo finalmente. Completamente. 2 meses después de que te fueras, Bella y Casey decidieron gastarle una broma a un tipo, convenciéndolo de que su novia le era infiel. Resulta que el hombre tenía una afección cardíaca que desconocíamos, y sufrió un ataque de pánico tan fuerte que acabó en la UCI. Madre mía, murmuré, porque incluso sabiendo de lo que eran capaces, aquello era terrible. Su familia nos demandó, continuó Sabrina, por daños morales, gastos médicos, todo. Nuestro canal fue clausurado por infringir las normas de la comunidad. Bella y Casey intentaron crear uno nuevo, pero Internet no olvida. Nos expusieron públicamente, nos acosaron, recibimos amenazas de muerte, perdimos patrocinadores, ingresos, lo perdimos todo. El universo, al parecer, decidió hacer el trabajo por mí, dije, lo que le provocó una risa amarga. Sí, básicamente, asintió. Casey se mudó a Portland y se cambió el nombre. Bella está en terapia seria. Me declaré en bancarrota el año pasado. Mis padres no me hablan porque avergoncé a la familia. Trabajo en 2 empleos solo para pagar el alquiler de un estudio con moho y ratones. Una parte de mí, una parte muy pequeña y muy oculta, se sintió mal por ella. Pero la mayor parte del recuerdo era estar sentada en el suelo de mi cocina, con la garganta cerrada, viéndola alejarse riendo mientras yo creía sinceramente que iba a morir. Así que la compasión fue limitada. Te he estado buscando durante 2 años, dijo. Se me nubla la vista. Contraté a un detective privado y todo. Me costó un dinero que no tenía, pero necesitaba encontrarte. Necesitaba pedirte perdón. Fue una tontería, Evan. Una tontería increíble. Nunca quise lastimarte. Me recosté, estudiando su rostro, buscando señales de manipulación, actuación o cualquiera de las delatoras señales que había aprendido a reconocer durante 5 años de matrimonio. Pero solo vi agotamiento, arrepentimiento y esa clase de derrota que surge cuando la vida te golpea repetidamente hasta que finalmente comprendes las consecuencias. Ah, ¿querías humillarme? Dije, manteniendo la voz firme. Que quede claro. El dolor fue solo un efecto secundario. Cada broma, cada vídeo, cada vez que me convertiste en el blanco de las burlas, fue intencional. Lo hiciste a propósito. No pensaste en lo que podría costar. Tienes razón, susurró. Tienes toda la razón. Detrás de ella, vi a Grayson reclinarse un poco en su asiento, fingiendo leer, pero claramente observando la situación.
Su presencia me reconfortaba de una forma que no sabría explicar, como tener un testigo, un apoyo o simplemente a alguien que se preocupaba por si yo estaba bien. Sabrina debió de verme mirándolo porque se giró. Vio a Grayson y luego volvió a mirarme con una expresión que era en parte curiosidad y en parte algo más que no supe identificar. ¿Es tu amigo?, pregunté con firmeza. De hecho, mi mejor amigo. El tipo que apareció sangrando en este restaurante, y yo le ayudé a salvar la vida. Y luego él me ayudó a salvar la mía. No en el sentido médico. En el sentido de que me enseñó que valgo más que ser el blanco de las burlas de alguien. Me miró de él a mí, y pude ver cómo su cerebro trabajaba, intentando comprender la situación. ¿Están juntos?, preguntó, y había algo en su voz, no exactamente celos, pero casi. Sonreí, porque la suposición era un tanto graciosa y, además, no era asunto suyo. No, dije, él solo me enseñó a dejar de ser el blanco de tus bromas, a poner límites, a entender que quienes te quieren no te tratan como un entretenimiento desechable. Grayson me miró desde el mostrador y asintió levemente, sin interrumpir, solo para hacerme saber que estaba ahí. El rostro de Sabrina se contrajo un poco. Si te amé, dijo. Sé que no me crees, pero sí. Me dejé llevar por las visitas, la atención y el dinero, y olvidé que eras una persona, no un objeto. Y cuando me di cuenta de lo que había hecho, ya te había sido. Sí, lo dije, lo era, ¿y sabes qué? Fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Esta vida sencilla, tranquila, donde nadie intenta matarme, es mejor que cualquier cosa que haya tenido contigo. Preparo panqueques, reparo barcos y tengo amigos que de verdad se preocupan por mí. Soy feliz, Sabrina, de verdad, muy feliz, sin ti. Ella asintió lentamente, y finalmente las lágrimas brotaron. Ya lo veo, dijo. ¿Te ves bien? Saludable, como si de verdad estuvieras viviendo en lugar de solo sobrevivir. Sí, lo estoy, asentí. Así que si viniste aquí buscando reconciliación, una segunda oportunidad o cualquier final de película de Disney que tuvieras en mente, eso no va a suceder. No voy a volver. Erin Miles se queda aquí mismo en Willow Bay. Lo sé, dijo, secándose las lágrimas. Sé que no vas a volver. Solo necesitaba que supieras que lo siento, que me arrepiento de todo, que si pudiera volver atrás y cambiarlo, lo haría. Pero no puedes, dije, sin mala intención. Ninguno de nosotros puede. Solo nos queda vivir con lo que hicimos e intentar mejorar en el futuro. Ella terminó su café en silencio mientras yo permanecía sentado, sintiéndome extrañamente tranquilo ante todo aquello. Hace 5 años, esta conversación me habría destrozado. Ahora, solo sirvió para cerrar un capítulo. El último capítulo de un libro realmente horrible que jamás volvería a leer. Después de que Sabrina terminara su café y dejara de llorar, lo cual requirió 10 minutos de incómodo silencio mientras yo rellenaba las tazas para otros clientes y fingía que todo era de lo más normal, me preguntó si podíamos hablar afuera, en algún lugar más privado. No me entusiasmaba la idea de estar a solas con ella, pero el restaurante se estaba llenando y Jerry no dejaba de mirar hacia acá, como queriendo saber qué pasaba, así que acepté. Dame 10 minutos, le dije, y volví a la cocina, donde Tommy me observaba con esa expresión de padre preocupado que había perfeccionado con los años. ¿Todo bien?, preguntó, dando la vuelta a las patatas fritas. ¿Qué significa bien?, respondí. No estoy teniendo un ataque de pánico ni he apuñalado a nadie con un tenedor, así que, en términos generales, sí, estoy bien. ¿Quieres que te acompañe? No, dije, mirando a Grayson, que había dejado el periódico y ahora me miraba fijamente. Me levanté. Pero gracias, Tommy. De verdad. Asintió y volvió a cocinar, pero noté que estaba pendiente de la situación, listo para intervenir si las cosas se complicaban. Así son los pueblos pequeños, todo el mundo se mete en la vida de los demás, pero porque de verdad les importa, no porque busquen sacar provecho. Salí de nuevo, cogí mi chaqueta del perchero junto a la puerta e hice un gesto a Sabrina para que me siguiera. Acabamos en el banco de fuera del restaurante, el mismo donde Jerry solía sentarse a gritarles a las gaviotas, mientras Grayson se colocaba junto a la ventana, visible pero discreto, como un ángel de la guarda enorme y muy atento que, por casualidad,
Conocía 17 maneras de desarmar a cualquiera. La mañana había calentado un poco, el sol por fin se había decidido a salir. Y el olor a agua salada mezclado con tocino del interior del restaurante creaba una extraña combinación que no debería funcionar, pero que, por alguna razón, funcionaba. Sabrina se sentó en el extremo del banco, abrazándose a sí misma aunque ya no hacía frío. Y yo me senté en el otro extremo, manteniendo la distancia. Así que dije, porque alguien tenía que empezar esta conversación. Dijiste que querías explicarlo. Condujiste 6 horas para esto. A ver qué te parece. Respiró hondo, mirando hacia la calle donde solo había 2 coches aparcados y un perro olisqueaba un cubo de basura. Lo perdí todo, Evan, Aaron, como quieras que te llame. Perdí mi canal, mis ingresos, mi familia, mis amigos. Todo lo que construí se derrumbó, y me lo merecía. Sé que lo hice, pero aún así dolió. Sí, perderlo todo es horrible, dije, manteniendo un tono neutral. Imagínate cómo me sentí esa noche, la garganta se me cerraba, jadeaba buscando aire, viendo a mi esposa y a sus hermanas alejarse riéndose. Eso también significó perderlo todo para mí, Sabrina. Mi confianza, mi dignidad, mi fe en que la persona con la que me casé se preocupara de verdad por mí. Así que cuando dices que lo perdiste todo, entonces por fin entiendes cómo me sentí aquella noche. Se estremeció como si la hubiera golpeado. Es justo, dijo en voz baja. Es completamente justo. Claro que sí, dije. ¿Quieres que te tenga lástima cuando te lleguen las consecuencias? Te equivocaste de persona, de ciudad, de década. Te di 5 años de lástima, de ser el bueno, de reírme contigo mientras me tratabas como basura. Me he quedado sin palabras. No pido compasión, dijo, volviéndose para mirarme con los ojos enrojecidos. Solo intento explicar que ahora lo entiendo. Lo que te hice, lo que hicimos, no fue gracioso. Fue cruel. Y lo siento. Lo siento muchísimo. Observé su rostro, buscando a la Sabrina con la que me casé, la que parecía dulce, divertida y amable antes de que el canal de YouTube se apoderara de nuestras vidas. Pero esa persona o nunca existió o había quedado sepultada bajo un mar de likes, suscriptores y contenido viral, hasta desaparecer. Esta persona sentada aquí ahora era una desconocida con rasgos familiares, alguien cuya vida había sido moldeada por consecuencias que yo no había presenciado. ¿Sabes qué fue lo peor?, dije, reclinándome en el banco. Ni siquiera fueron las almendras, por muy perturbador que fuera. Fue que lo filmaste. Documentaste mi experiencia cercana a la muerte para entretenerte. Me viste agarrar mi EpiPen, me viste luchar por respirar, y tu primer instinto fue asegurarte de grabarlo. Eso es lo que no puedo superar, Sabrina. No la broma en sí, sino lo que reveló sobre en quién te habías convertido. Volvió a llorar, con lágrimas silenciosas que rodaban por su rostro sin hacer ruido. La había visto llorar antes, muchas veces. Lágrimas por películas tristes, lágrimas de frustración, lágrimas manipuladoras cuando quería algo. Pero estas eran diferentes. Eran las lágrimas que brotaron cuando la realidad finalmente te alcanzó y ya no podías huir de ella. No sé quién era, susurró. Miro esos vídeos, las cosas que hicimos, y no me reconozco. Era como si estuviera poseído. Pero no era posesión, era avaricia, estupidez y creer que las opiniones importaban más que las personas. Al menos al final lo entendiste, dije, aunque te costara perderlo todo. Nos quedamos en silencio un minuto, viendo cómo el perro abandonaba el cubo de basura y se alejaba calle abajo. Dentro del restaurante, vi a Grayson hablando con Tommy, probablemente poniéndole al día de lo que ocurría. Deb había llegado para su turno y nos señalaba por la ventana, claramente haciéndonos preguntas. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Sabrina finalmente. Puedes decirme que no es asunto mío, pero ¿eres feliz? ¿Realmente feliz? Lo pensé un segundo, mi casita con el porche torcido, Tommy y sus chistes malos, Joe y sus consejos médicos tan directos, Grayson y nuestras noches de cine de los jueves, preparar panqueques a las 5 de la mañana, pintar muelles por la tarde y dormirme con el sonido de las olas en vez de la risa enlatada de Sabrina. Sí, dije, y lo decía en serio. De verdad que sí. Esta vida no es glamurosa.
No gano dinero con YouTube, ni vivo en una casa bonita, ni hago nada que impresione en Instagram. Pero no finjo estar bien mientras me muero por dentro. Estoy bien. De hecho, bien. Y eso es mejor que cualquier cosa que haya tenido antes. Ella asintió, secándose la cara con la manga. Me alegro, dijo. Lo digo en serio. Me alegra que hayas encontrado algo bueno. ¿Y tú? Pregunté, sorprendiéndome a mí misma. ¿Qué piensas hacer? Después de esto, vete a casa, dijo con una risa amarga. De vuelta a mi apartamento mohoso, a mis 2 trabajos y a mis sesiones de terapia. Intentaré seguir mejorando. Quizás algún día crea de verdad que merezco ser feliz otra vez. La terapia es buena, dije. Deberías seguir con ella. La puerta del restaurante se abrió y Grayson salió, con las manos en los bolsillos, con un aire despreocupado pero decidido. Se acercó a nosotros y dijo, disculpen la interrupción, pero pensé que esto podría serles útil. Sacó una tarjeta de visita y se la dio a Sabrina. Ella la tomó, confundida, y la leyó en voz alta. La doctora Sarah Mitchell, terapeuta licenciada, miró a Grayson. ¿Qué es esto? Una terapeuta de la ciudad, dijo Grayson con calma. Buena persona. Ayuda, entre otras cosas, a quienes confunden la crueldad con el humor. Se especializa en ayudar a las personas a reconstruir sus vidas después de haberlas destruido. Supuse que necesitarías a alguien de la zona si de verdad quieres cambiar. Sabrina miró la tarjeta, luego a Grayson, y algo en su expresión se endureció. ¿Te parece gracioso? Espetó. ¿Burlarse de mí por intentar disculparme? No pude evitarlo. Sonreí. Solo un poco, pero lo suficiente para que lo viera. Un poco, lo admito. Pero tranquilos, no le tengo miedo al karma. Resulta que ver cómo las consecuencias alcanzan a quienes se las merecen es bastante satisfactorio. ¿Quién lo iba a decir? Eres un imbécil, dijo, pero sin ningún enfado. Más bien parecía agotada. Sí, bueno, aprendí de la mejor. Me puse de pie y dije, mira, Sabrina, te agradezco que hayas venido hasta aquí. Agradezco tus disculpas. Incluso creo que lo sientes de verdad, aunque eso no signifique mucho. Pero esto, nosotros, se acabó. Se acabó hace 5 años, cuando decidiste que la fama en Internet era más importante que mi vida. Así que toma la tarjeta de Grayson, ve a terapia, esfuérzate por ser mejor. Pero hazlo por ti, no por mí. Porque no voy a volver, y no te voy a eximir de nada. Ese es un trabajo que tienes que hacer tú mismo. Ella también se puso de pie, aferrada a la tarjeta de visita como si fuera su salvación. ¿Al menos firmarás los papeles del divorcio si te los envío? Sé que técnicamente seguimos casados, y eso no es justo para ti. Envíalos al restaurante. Dije que los firmaría. Claro que sí, lo celebraría. Pero después de eso, no quiero volver a saber de ti. Ni correos, ni llamadas, ni visitas dentro de 5 años para ver cómo estoy. Esto es un adiós, Sabrina. Esta vez de verdad. Ella asintió, y las lágrimas volvieron a brotar. Adiós, Evan, Erin, quienquiera que sean ahora. Espero que sean felices. Lo haré, dije, porque no voy a dejar que nadie me arrastre de nuevo a la toxicidad que casi me mata. Ni siquiera la ejecución hipotecaria. Caminó hacia su coche de alquiler, el mismo sedán destartalado de anoche, y entró sin mirar atrás. La vi alejarse en coche, por la calle principal, pasando la tienda de artículos de pesca, la licorería y el motel, hasta que se convirtió en una turista más que abandonaba Willow Bay con el equipaje con el que había llegado. Grayson estaba a mi lado, ambos la observamos hasta que el coche desapareció tras la curva. ¿Estás bien?, preguntó. ¿Sabes qué?, dije, sintiéndome más ligera, como si hubiera cargado con un peso enorme durante 5 años y por fin pudiera soltarlo. Y así es. Se disculpó, cerré ese capítulo y se fue. Ese es prácticamente el mejor escenario posible. Lo hiciste bien ahí dentro, dijo Grayson. Firme, pero no cruel. Eso requiere valor. Tenía buen apoyo, dije, dándole un golpecito en el hombro.
Gracias por la tarjeta del terapeuta, por cierto. Eso fue perfecto. Aquí tienes ayuda para tu personalidad desastrosa. Sonrió, suponiendo que le vendría bien. La doctora Michei es realmente genial. Me ayudó mucho después de todo el caos que hubo en el departamento. Es una mujer excepcional con las personas que han tomado decisiones terriblemente malas. Regresamos al restaurante donde Tommy nos esperaba con café recién hecho y Deb estaba que se moría de curiosidad. Jerry se había cambiado a un asiento más cerca de la puerta, claramente esperando chismes. Entonces, Tommy preguntó, ¿se acabó el drama? Se acabó el drama, confirmé. Ella pidió disculpas, las acepté, pero no a ella. Se va, nos divorciamos. Fin de la historia. Gracias a Dios, dijo Deb. Estaba lista para pelear si intentaba algo. Con nuestro Aarón nadie se mete. Nuestro Aarón, repetí, sintiendo un nudo en la garganta. Me gusta. Bueno, ahora te toca aguantarnos, dijo Jerry desde su nuevo asiento. Tú y Grayson, los dos. Hermanos para siempre, les guste o no. Podría ser peor, dije, mientras me volvía a atar el delantal. Aún podría estar casada con alguien que cree que el intento de asesinato es un rasgo de personalidad. Todos se rieron y volví al trabajo, preparando panqueques, sirviendo café, viviendo mi vida sencilla en mi pequeño pueblo con mi peculiar familia elegida. Sabrina se había ido, mi pasado por fin estaba resuelto y el futuro pintaba de maravilla. ¿Y lo mejor de todo? Ni una sola almendra a la vista. Unos meses después de la visita de Sabrina, la vida en Willow Bay recuperó su ritmo tranquilo, solo que ahora con una preocupación menos. Los papeles del divorcio llegaron unas 6 semanas después de su partida, enviados al restaurante como le había pedido, firmados por ambos, notariados y oficiales. Las firmé en el mostrador mientras almorzaba, y Jerry insistió en sacarnos una foto para el recuerdo. Tommy compró un pastel que decía, «Felicitaciones por tu libertad», lo cual era a la vez inapropiado y justo lo que necesitaba. Al principio, ser oficialmente soltera se sintió raro, como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras y de repente alguien me la hubiera cortado. Más ligero, pero también extrañamente desequilibrado. Pero me adapté, igual que me había adaptado a todo lo demás en este pueblo que, de alguna manera, se había convertido en mi hogar. El mayor cambio se produjo unos 3 meses después del divorcio, cuando Grayson me propuso una idea mientras cenábamos pizza los jueves por la noche, como de costumbre. ¿Alguna vez has pensado en enseñar a la gente lo que hemos aprendido? Preguntó, quitando el queso de su rebanada con ese gesto tan irritante que siempre tenía. ¿Qué? Como por ejemplo, cómo escapar de relaciones tóxicas y empezar de cero en un pueblo costero, dije. Ese es un mercado bastante específico, tío. No. Genio, dijo, lanzándome una servilleta arrugada. Me refiero a habilidades realmente útiles. Defensa personal. Primeros auxilios. Cosas básicas de supervivencia. He estado asistiendo a las clases de defensa personal en el centro comunitario, pero ¿y si lo ampliamos? ¿Y si lo convertimos en algo real? Lo pensé un momento. ¿Como una empresa? Como un centro de formación, corrigió. Quizás una organización sin ánimo de lucro. Algo que realmente ayude a personas que están perdidas, desamparadas o que intentan reconstruirse. Ambos hemos pasado por eso. Sabemos lo que es necesitar una segunda oportunidad. Y así nació Second Chance Training. Encontramos un local, un antiguo almacén cerca de los muelles que antes se usaba para guardar aparejos de pesca, pero que llevaba años vacío. El dueño, un tipo que se había mudado a Florida y que simplemente estaba contento de que alguien quisiera usarlo, nos lo cedió en alquiler a un precio tan bajo que prácticamente fue una donación. Pasamos 2 meses arreglándolo, pintando paredes, instalando alfombras, montando una pequeña oficina y acondicionando un puesto de primeros auxilios que Joe vino a inspeccionar personalmente, como si fuera la inspectora de seguridad. Tommy donó unas mesas y sillas viejas. Deb se lo contó a todos los que pasaban por el restaurante. Jerry, para su sorpresa, resultó ser un experto en electricidad y recableó todo el local gratis porque, según él, ustedes, muchachos, están haciendo un buen trabajo y a mí me gustan los proyectos. Incluso Rita, del motel,
Apareció con productos de limpieza y ayudó a fregar los suelos mientras fumaba sin parar y contaba historias de gente que había alquilado habitaciones y nunca había vuelto. Inauguramos oficialmente un sábado de junio, y sinceramente, esperaba que vinieran unas 5 personas. Vinieron 37. Gente de Willow Bay, de pueblos vecinos, de lugares que jamás había oído mencionar. Se habían enterado de que 2 tipos que habían rehecho sus vidas desde cero ofrecían enseñar a otros a hacer lo mismo. Grayson enseñaba defensa personal, lo básico al principio, como dar un puñetazo sin romperte el pulgar, como zafarse de agarres, qué hacer si alguien te agarraba. Pero también enseñaba la parte mental, confianza, consciencia, confiar en los instintos, ese tipo de cosas que sirven tanto si te enfrentas a un atracador como a una relación tóxica. Impartí cursos de primeros auxilios y habilidades básicas para la vida, RCP, como usar un autoinyector de epinefrina, irónico, lo sé, qué hacer si alguien se ahogaba o sufría un infarto. Pero también cosas prácticas, como administrar el dinero cuando estás sin blanca, como encontrar trabajo cuando empiezas de cero, como pedir ayuda si te estás ahogando. Esas habilidades de supervivencia poco glamurosas que nadie te enseña en la escuela. El primer mes fue gratis, y después pasamos a un sistema de donaciones voluntarias. Paga lo que puedas, y si no puedes pagar nada, no pasa nada. Algunos nos dieron $5, otros 50. Una señora, cuyo marido habíamos ayudado a salir de una situación de maltrato, nos dio $200 en un guiso que, sinceramente, fue lo mejor que he comido en mi vida. La noticia se extendió. El noticiero local publicó un reportaje sobre nosotros. Un ex detective y cocinero de restaurante creó Haven para segundas oportunidades, lo cual era un poco cursi, pero atrajo a más gente. Empezamos a recibir correos electrónicos de personas que preguntaban si ofrecíamos cursos en línea. No los ofrecíamos, pero tal vez lo haríamos en el futuro. Un par de universidades preguntaron si Grayson estaría dispuesto a dar una charla sobre su experiencia con la corrupción policial y la denuncia de irregularidades. La vida era buena. Ajetreada, pero buena. Una tarde de finales de septiembre, estaba en la cafetería durante mi descanso, mirando mi teléfono. Mi nuevo teléfono, el que estaba a nombre de Aaron Miles y que no tenía ninguna conexión con mi vida anterior, cuando vi un titular que me hizo detenerme en seco. Una influencer local testifica contra 2 hermanas en un caso de fraude. Hice clic y ahí estaba, Sabrina, que parecía más delgada, con una chaqueta sencilla en lugar de sus habituales prendas de diseñador, sin maquillaje y con el pelo recogido de forma simple. El artículo decía que la habían llamado a declarar en un caso contra Bella y Casey, quienes al parecer continuaron con sus bromas bajo nombres falsos y fueron descubiertas estafando a la gente con transmisiones benéficas falsas. Sabrina había aportado pruebas, capturas de pantalla, vídeos, registros financieros, que ayudaron a la fiscalía a fundamentar su caso. En las fotos del juzgado se la veía distinta, humilde, seria, como alguien que por fin había comprendido que los actos tienen consecuencias y que a veces hay que afrontarlas de frente en lugar de huir o poner excusas. Al ver su foto no sentí ira, ni satisfacción, ni arrogancia, ni rencor, simplemente había terminado. Como si ese capítulo de mi vida estuviera tan cerrado que ver su rostro era como mirar a una desconocida que, por casualidad, compartía rasgos con alguien a quien conocía. ¿Estás bien?, preguntó Grayson, sentándose en la mesa frente a mí. Había pasado a comprar el almuerzo antes de su clase de la tarde. Le mostré el artículo. Lo leyó, arqueó las cejas y dijo, joder, de verdad lo hizo, traicionó a sus hermanas y todo. Bien por ella, supongo, dije, guardando el móvil en el bolsillo. Espero que encuentre su camino. ¿Lo dices en serio? Sí, la verdad, dije, sorprendiéndome a mí misma, no le voy a mandar una tarjeta de felicitación ni nada, pero espero que se ponga las pilas. La gente puede cambiar si de verdad quiere. Míranos, ya somos prácticamente adultos funcionales. Habla por ti mismo, dijo Grayson. Anoche cené cereales. Vale, adultos semifuncionales, corregí. Esa noche, después de cerrar el centro de entrenamiento y regresar caminando por la carretera costera como siempre, Grayson sacó 2 cervezas de su camioneta y nos sentamos en la parte trasera a ver la puesta de sol sobre el agua. Se había convertido en nuestra tradición. Fin de semana, un par de cervezas, charlando de todo y de nada. ¿Lo echas de menos alguna vez?, preguntó al cabo de un rato.
Tu antigua vida. ¿Qué parte? Dije, la parte en la que mi mujer intentó matarme. O la parte en la que era miserable pero fingía que todo iba bien. Tienes razón, dijo, dando un trago. ¿Sigues siendo alérgico a los frutos secos? Lo pensé un segundo y luego sonreí. ¿Solo a los emocionales? Dije. Los frutos secos de verdad todavía me matan de risa, ¿pero los metafóricos? Ya me he vuelto inmune. Se rió, con esa risa genuina que significaba que de verdad había dicho algo gracioso, e hizo sonar su botella contra la mía. Por la inmunidad, dijo. A las segundas oportunidades, añadí. A no morir, dijo él. A saber cuándo marcharse, dije yo. Por encontrar mejores personas, dijo. Por la vida después del desastre, concluí. Brindamos por ello, sentados allí mientras el sol se ocultaba en el horizonte y pintaba el cielo de colores indescriptibles. Las olas rompían contra las rocas, las gaviotas discutían sobre su territorio, y probablemente, en algún lugar del pueblo, Jerry le gritaba a alguien por alguna tontería. Y pensé en lo mucho que había avanzado desde aquel suelo de cocina de hacía 5 años, jadeando, sola y destrozada. Pensé en el motel de Rita y en la cafetería de Tommy, en el amor exigente de Joey y en la amistad de Grayson. Pensaba en toda la gente a la que estábamos ayudando, en todas las segundas oportunidades que estábamos creando. La vida no era perfecta. Seguía trabajando en una panadería, seguía viviendo en una casita que olía a agua salada cuando llovía, y aún tenía días en los que me preguntaba cómo habría sido mi vida si nunca me hubiera casado con Sabrina. Pero estar allí sentada con mi mejor amiga, viendo aparecer las estrellas sobre Willow Bay, bebiendo cerveza y riéndonos de cualquier cosa, eso sí era felicidad. Felicidad auténtica, sin complicaciones, de esas que nadie graba. Y así supe que por fin era libre. No solo por Sabrina, ni por las bromas, ni por el matrimonio que casi me mata, sino por la persona que había sido, la que aceptó ese trato desde el principio. Ese tipo ya no existía. En su lugar estaba Aaron Miles, cocinero de panqueques, instructor de primeros auxilios, amigo, superviviente y experto en saber cuándo marcharse. Oye, dijo Grayson, interrumpiendo mis pensamientos. ¿Estás bien? Lo miré al océano, al pueblo al que había llegado por casualidad y donde había decidido quedarme a propósito. Sí, dije, y lo decía en serio. Soy muy bueno.